Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 4 minutos del día 7 de julio del año 2020, mira, 7 del 7 del 2020, puede ser algo cabalístico. Damos inicio al programa de hoy de Sin Restricciones. Como siempre, soy Luis Miguel Retamales y me acompaña al frente mío en este caso, pero siempre a mi lado derecho, don Jorge Araya. ¿Cómo está, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación semana a semana a tratar los temas de la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura en Sin Restricciones, ¿no es cierto? El espacio de la radio hoy. También aprovecho a saludar a nuestro amigo Miguel Ignacio Espinosa en los controles. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias, con frío no. Sí, Todo excelente. muy bien. Bueno, partamos, Jorge. Estamos escuchando una música de fondo, Miguel. ¿Tú nos puedes decir qué es lo que es? Es la canción de una película que se llama La Misión. Ah, Del La gran, gente ya sabrá de qué quién la compuso. gran autor pero Ennio excelente. Morricone. Mierda, ¿Por me qué saqué. partimos así? Porque Ennio Morricone, el compositor comunista, falleció esta semana producto de una enfermedad, obviamente, en Italia, Jorge. Ennio Morricone, autor de grandes acompañamientos musicales de películas que pasaron a la historia, como por ejemplo Cinema Paradiso, lo que estamos escuchando ahí La de misión. La Misión, ¿no es cierto? También Jeremy Irons con Robert De Niro. ¿Ah? De Marco Polo, ¿Te acuerdas la serie? Claro. claro, la serie. Sí, Eh, yo tengo dos muy presentes. Y perdón que te interrumpa, déjame compartir, sacarme las ganas con estos dos temazos para mí. ¿Ya? Uno, uno porque lo estuvimos comentando con un amigo común que tenemos, ¿no es cierto? Don Mauricio Rodríguez, en la red lo compartimos, lo comentamos. El tema de Sacco y Vanzetti, ¿ya? La película Sacco y Vanzetti, y que Joan Baez tiene una versión muy bonita, muy buena de ese tema, ¿ya? Así que es muy sentida. Y la típica, la tradicional, la que no podíamos dejar afuera que es la música del bueno, el malo y el feo, po, ¿ya? Te estoy esperando su broma, pues, ¿no es cierto, don Luis Miguel? Bolsero. Claro, o sea, mira, o sea, yo por ahí puede que suene frase cliché, y debe serlo, pero ¿qué quieres que te diga? Toda esta música de películas de Ennio Morricone son parte de nuestra banda sonora de nuestra vida, o sea, la venimos escuchando de nuestra más tierna infancia. ¿Te si tú fijas? te pones a mirar la cantidad de películas en la cual aportó con la música, Ujú. es impresionante. Títulos tan diversos como el de Camerón, Pier eh, Paolo Pasolini, claro, sí. de Pier Paolo Masolini, sí. Pasolini. eh, Pasolini, sí. El Cínico y la Casada, también muy típica película de la comedia italiana. Exacto. Eh, El Exorcista número 2, Ah, que se mira. llama El Hereje. Novecento, una gran película italiana Sí, también. muy buena esa, sí. Malena, una película del año 2000. Estoy buscando al alzar, así porque la gente fácilmente lo va a estar identificando. Ya hablamos de Cinema Paradiso, esa maravillosa película. Hermosa. Una No, Eh, música, no solamente cine por si acaso, ¿ah? No solamente cine, también videojuegos. sí, a ver. Metal cuéntanos. Gear Solid, Metal Gear Solid, el número 5, la música es de Ennio Morricone. No te puedo creer. Sí, Mira, exactamente. Claro, es qué que buena. yo me quedé en el Atari, no, en el Pero Pong. es un Eh, dato freak, un dato rosa. Sostiene Pereira, ¿te acuerdas esa? Que después fue una obra de teatro. Sostiene Pereira, la hizo aquí Tiene el Pereira, Teatro, claro, Teatro sí, Ictus, Teatro de la Comedia. sí. Érase una Átame, vez en América. la película la española. ¿Te acuerdas de Átame? La película de Victoria Abril y de Átame, Almodóvar. claro, de Almodóvar, por supuesto, claro, Átame. Claro. Sí, Los Intocables de Ernest, esa película, con esa gran Muy imagen, ¿te buena acuerdas también. que que tiene un guiño a una película soviética, rusa? Los Intocables, estoy hablando cuando cae la guagua por la escala. sí, el homenaje que le hace ahí, ¿no es cierto?, Brian De Palma ahí a Sergei Eisenstein, el director soviético de el acorazado Potemkin, donde sale la Ex- imagen de la escalinata de Odessa. Exactamente. Claro, Bueno, pero la con la música de Los música, Intocables ujú, son Ennio. una escena Agachate Manguito, notable. El furor de la noticia. Bueno, la Dolce Vita, si no me equivoco, también participó. Eh,
Es impresionante la cantidad de películas, series, como está bien aportó Miguel, de este compositor que falleció en Italia, ¿no es cierto? Compositor comunista. ¿Qué edad tenía Morricone? Tenía como 88 años, 91, ¿no? no, 91, ¿91? 91, 91 años. 91, Un grande, 92, por ahí andaba, estuvo claro. en Chile, Sí, estuvo un par de veces por lo menos que en Chile. sí, sí, Y vino recién- a dar su concierto de películas, claro. ¿Eh? claro, claro. Así que bueno, partimos con eso, con un homenaje a parte ¿cómo se llama? De nuestra historia, Jorge. De Mira, nuestra, como dijiste tú, se lo agradezco, nuestra don banda Luis Miguel, sonora. a nombre de, como amigo, y se lo agradezco a nombre de todos nuestros amigos auditores, que apuesto que estaban esperando una mención, por pequeña que fuera, de este gran compositor, ¿no es cierto? O sea, no podíamos ignorarlo, ya no podíamos ignorarlo. Así que, de todas maneras, Bueno, harta se supone música, que harta historia. Morricone, perdón, le hicieron el kit en Hollywood por ser afiliado del Partido Comunista. Puro macartismo. ¿Qué quiere Claro, que... le dieron ah, un premio honorífico el año, por ahí por el 2004, 2006, por ahí. Pero es como era un guiño así como para decir, bueno, ya le vamos a dar algo. Así Pero como progre, así, buena onda, progre. ¿Ah? claro, claro. Pero ganó Pero mira, después aquí estoy viendo un una nota Oscar, así mucho más ¿ah? Sí, completa, donde sí, destaca, sigue destacando algunas de sus obras por un puñado de dólares. Esto hablaba del bueno, el malo y el feo. sí, pues sí, Agáchate pues. maldito. En los 80 El trabajó, Spaghetti Western, pues mucho Spaghetti Western. ¿Eh? claro, el ¿Cómo se western llama esa? italiano. Mira, a lo mejor tú te acuerdas, Luis Miguel, una película que trabaja Henry Fonda, que al final se enfrenta con un ciento de pistoleros y la música también la tenía Morricone. No me puedo acordar ahora de esa película, pero me acuerdo de la escena final. Oye, Miguel tiene un dato interesante porque estaba diciendo que claro que ganó un Oscar, pues Miguel, ¿no es cierto? El Sí, 2016. bueno, también hay de añadir lo que dijeron ustedes, que se conoce mucho por el bueno, el malo y el feo, pero las tres películas las hizo él la música, de esa Claro. trilogía del dólar que se llama. Sergio Leone. Exactamente. Claro. Sí, él ganó el Oscar por hacer la música de Los Ocho Más Odiados, que es Ah, una película mira. de Quentin Tarantino. Y es Sí, como la onda de Sergio Leone esa película, sí. sí, es como la onda, sí, es como la onda. Así de Sí. Spaghetti Western. Es que yo, mira Miguel, usted es muy jovencito, pues, pero aquí con nuestro amigo Luis Miguel Retamales, por lo menos yo, Luis Miguel Retamales, yo me crié viendo western con mi señor padre, Spaghetti Western. Giuliano Gemma, ¿te acuerdas de ese actor? No, sí, de hecho yo conozco mucho El bueno, el malo y el feo. Sí, De hecho es claro. una de mis películas favoritas. De hecho, mi señor padre, que en paz descanse, tenía una frase que yo siempre me daba risa. Mi mamá se enojaba y yo la encontraba divertida. Mi papá decía, mira, flaco, vamos a ver esta película. A peso el muerto, a peso el muerto. Claro que los western italianos siempre eran, ¿se acuerdan? Y los mataban al tiro. Era increíble. No, y Empezaba la también película hay, y tenía 10 muertos al tiro. y, Qué bueno y que también hay un significa un buen disco, recuerdo. hay un disco homenaje a Ennio Morricone, Sí, que pero bandas tocaron temas que hizo él. Por qué ejemplo, bueno. Metallica hizo una versión de Ecstasy of Gold y Metallica hasta el día de hoy sale al escenario con esa canción. Ah, mira, Hasta buen el día de detalle. hoy. Sí. Buen dato. Buen Lo dato, vamos a buscar entonces. buen aporte, Miguel, buen aporte. Ah, Bueno, Jesús. muchachos, murió Ennio Morricone y la vida sigue. Así pues. Y por por fin llegó la ayuda a la clase media. En esta Ye- tremenda crisis que estamos viviendo, esta pandemia, que parece que algunos insisten en minimizarla como Bolsonaro, ¿no es cierto? Como sendos personajes de la extrema derecha chilena, como el Che Chirane, como Sergio Melnik. Bolsonaro tiene coronavirus, de hecho, Así es. Bueno, salió positivo. Así eh, me está corroborando mi hija aquí también. La Florencia me está confirmando lo mismo que dice Miguel. oiga, chiste cruel, el chiste cruel, ustedes saben que un gobernador, no sé si de Río de Janeiro, no sé de qué parte de Brasil, dijo que se muera el que tenga que morirse nomás, pues. Ah, esa fue la frase que ocupó. Bueno, ahora Bolsonaro está contagiado. Se le aplicará a él nomás. ¿Ah? Bueno, Bolsonaro hace mucho tiempo, él dijo, cuando le preguntaron qué opina usted de la cantidad de muertos acá en Brasil por la pandemia, y él dijo, bueno, la gente se muere, pues, ¿qué más le vamos a hacer? Bueno, a raíz de la epidemia del COVID, aquí en Chile, el gobierno que había ya establecido algunas ayudas para las pymes, algunas ayudas también para los sectores más vulnerables, para la gente con empleos informales,
ante un clamor político, sacó también una ayuda a la clase media. Una ayuda que no ha estado exenta de crítica. El anuncio lo hizo antes de ayer, si no me equivoco, el presidente de la República, y no dejó contento a mucha gente. Incluso de su sector hay gente que tampoco quedó demasiado feliz, digámoslo, porque no alcanza a cubrir las necesidades o las aspiraciones que tenían. Cuando estaba muy en boga, y que entre paréntesis sigue, la posibilidad, y estaba ganando adeptos, quiero decir también, en todos los sectores del espectro político, la opción de permitir un retiro del 10% de los fondos acumulados en las administradoras de fondos de pensiones, el gobierno sale con un paquete de medidas que paso a detallarlas para que después las comentemos con Jorge. Fantástico. Créditos blandos a la clase media. Son préstamos blandos por hasta 2.600.000 pesos y se permitirá retirar 4 giros por hasta 650.000 pesos mensuales. Aquí hay un juego de palabras porque el anuncio, estoy leyendo la página que se llama Clase Media Protegida, el anuncio habla de créditos blandos, pero los personeros de gobierno, específicamente Carla Rubilar y el ministro Cristian Monkever, hablan de préstamos. La diferencia está en que supuestamente es un préstamo blando sin intereses. Después, el segundo beneficio que incluye este plan, postergación de créditos hipotecarios con garantía estatal, que es la posibilidad de postergar el dividendo hasta por 6 meses para familias con un máximo de 29 días de mora. Ahí hay una discusión también porque la pandemia ya lleva, e incluso en este punto la crítica viene de otro personero derechista, Andrés Salamant, donde dice que la pandemia ya lleva 3 meses. Entonces, la gente que quedó sin trabajo hace 3 meses no tiene 29 días de mora en el pago del dividendo. Probablemente tiene ya más y tiene hasta 90 días de mora. Claramente sí es una ayuda a la gente que se ha visto afectada por la pandemia, no por asuntos económicos previos a. El tercer punto es la ampliación del subsidio de arriendo de la clase media. Se, se va a ampliar el subsidio de arriendo con caída a la clase media con caída comprobada de ingresos superior al 30%. Mucha gente cae en este, digamos, en esta categoría, porque hay gente que ha perdido el trabajo y también hay gente que se ha acogido a la Ley de Protección del Empleo en su primera acápite que habla del permiso sin goce de sueldo. Recordemos que el permiso sin goce de sueldo asegura un 70% el primer mes, un 55% el segundo mes, un 40% el tercer mes y de ahí abajo viene ya con una caída bastante importante. Es decir, ya según esto, al segundo mes con el 55%, una rebaja del 45% implica que estarías dentro del grupo que tiene una caída comprobada de ingresos superior al 30%. Y el último punto es la ampliación del crédito para la educación superior, que es un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito para estudiantes que no tengan beneficios estudiantiles, es decir, una segunda tanda del CAE. Jorge, ¿qué le parece a usted estos beneficios que nos está entregando o está entregando el gobierno de Chile? Mire, sería mezquino si yo dijera que me opongo y que son malos y que el gobierno no es un aporte pequeño. Mire, sería mezquino referirme de esa manera, pero uno le queda la sensación de que se podría haber hecho otra cosa y mejor tal vez, ¿ya? Y que esto salió casi como una respuesta a la discusión del retiro de fondos de la AFP, y que más que una ayuda a la clase media, es una manera de terminar y cortar con la discusión del retiro de fondos de la AFP. Ya de hecho lo estaba viendo en voz del mismo ministro Briones, ya de que con esto ya esta es la lápida para el tema del retiro de fondos de la AFP, del 10% que habíamos comentado, ¿te acuerdas? Ya, algunos sectores que apoyan al gobierno declararon que esto es mucho mejor que retirar fondos de la AFP, etcétera. Entonces, claro, sería mezquino de mi parte decir, mira, critico esto. ¿Por qué? Porque toda ayuda, por poca que sea, es eso, una ayuda, ¿no es cierto? Es buena, ¿ya? Pero es evidente que da la impresión de que hay algo que no me cuadra, hay algo que me incomoda, esta piedrita en el zapato, y es lo que usted señaló muy bien. Estos 4 pilares son créditos créditos blandos, ampliación del CAE, ¿no es cierto?, que es un crédito canal del Estado, postergación de dividendo hipotecario, tal vez por ahí va un poco más la cosa, y ampliación del subsidio de arriendo, ¿ya? Pero en el fondo queda la sensación de que lo que más se repite es crédito, crédito, crédito. Y hay un antecedente que tenemos que tener en claro,
y es que por lo que escuché por ahí, ¿ya? No tengo la fuente exacta acá, la mayoría, estamos hablando de un porcentaje importante de la clase media chilena, se encuentra más que endeudada. Entonces, la crítica, no la hago yo, aquí salen varios personeros políticos diciendo eso, ya es que no se puede entrar a salvar a la gente endeudada con más deuda. Aunque yo, por lo que entendía al ministro Monker y a la vocera de gobierno, que lo estuve viendo allá, en estas didácticas, ¿no es cierto?, exposiciones que hacen donde te explican con manzanita las propuestas, ya, la ministra vocera de gobierno dijo claramente que esto era un crédito, ¿ya? Pero blando porque es con cero interés. Pero si usted no puede pagarlo, no se preocupe, va a ser un subsidio entonces. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es crédito o es subsidio? ¿Ya? O es crédito si puedo pagarlo, ¿ya? Y si no puedo pagarlo, ahí se va a transformar en subsidio. Mira, no quiero criticar eso. Lo que yo quiero dar a entender es que tal vez la gente estaba esperando otro tipo de ayuda, algo más directo, algo más comprometido, porque cuando hay que salvar a la empresa o el modelo, por ejemplo, el tema de la AFP, ahí son muy ingeniosos y muy rápidos en proponer cosas. Pero en esto de la clase media, lo que más se repite es que estos son préstamos y que no nos acostumbremos en todo caso, pues, es un préstamo nomás, pues. Es como me Mira, acordó el otro tema, el de las boletas. yo quiero reconocer, Jorge, Dime. que en estos 4 hay cuestiones que son novedosas. Yo coincido contigo en que son para defender el modelo, sin lugar a dudas. O sea, este gobierno, y siempre lo hemos conversado, Jorge, no podemos pedirle a este gobierno que haga cuestiones que ni siquiera los supuestos gobiernos, o los gobiernos supuestos de izquierda lo han hecho. No le podemos pedir más que vaya más allá. Mira, entre paréntesis, saludo a Pablo Bueno, que está ahí en nuestra línea. El crédito blando COVID, clase media, yo creo que es novedoso. Llamémosle crédito, llamémosle préstamo. Sabemos que este gobierno no va a apelar a un apoyo estatal porque no existe el Estado para este gobierno, pero sí es novedoso por cuanto va en ayuda a un sector que tradicionalmente no recibe ayuda. Y esto en realidad es para gente que tiene ingresos superiores a los 500.000 pesos mensuales antes de la pandemia. Y pueden haber sido trabajadores formales despedidos, trabajadores formales con contratos suspendidos por la Ley de Protección del Empleo que ya hablábamos antes, y también para empresas individuales reguladas por el Servicio de Impuestos Internos que puedan acreditar una caída significativa en sus ingresos, mayor o igual a 30%. Aquí, ¿sabéis de qué estamos hablando, Jorge? Estamos hablando de aquel amigo tuyo, amigo mío, familiar tuyo, familiar mío, que tiene una imprenta, por ejemplo, una pyme, pero pequeñísima empresa. Ese señor tuvo un ingreso que la caída fue mayor al 30%, sin lugar a duda, y que antes ganaba más de 500.000 pesos. Y esa persona nunca tuvo ayuda. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Puede haber sido mejor, sin lugar a duda. Yo estoy mirando la otra parte de la moneda, ¿cachai? Estoy mirando que efectivamente por fin va una ayuda a esa persona. ¿En qué consiste? Te van a entregar créditos por hasta 2.600.000 pesos para cubrir hasta el 70% de la caída en ingresos mensuales por un periodo de 4 meses. Es decir, te pueden entregar 650.000 pesos en 4 cuotas mensuales. Sí, y lo curioso es que se va a solicitar ante el Servicio de Impuestos Internos y te lo va a entregar la Tesorería General de la República. Claro, o sea, aquí la banca quedó fuera. Eso es un detalle interesante. La banca quedó fuera. Otra cosa novedosa. Gracias por aportarlo, Jorge. Quedó fuera. La tasa de crédito va a ser un 0%. UF más 0%, es decir, está indexado el IPC. Entonces, no es un crédito blando como la plata que nos prestamos entre amigos. Ya préstame 10 lucas, Jorge, te lo vuelvo en 6 meses más y esas 10 lucas van sin interés, te presté las 10 lucas, ¿cachai? No, esta cuestión va a ser en UF. Es decir, hoy día, por decir algo, prestaron 50 UF, tú vas a tener que pagar 50 UF cuando las pagues, pero al valor del UF del momento. Lo que sí, que no va a tener el interés bancario. Eso ya también es una cuestión, una novedosa. Y hay 4 años para pagarse, con 1 año de gracia. De gracia, claro. Y se va a cobrar ¿cómo? Si tú no lo puedes pagar, Jorge, se va a cobrar a través de retenciones de impuestos, ya sea por pagos provisionales mensuales, impuestos en segunda categoría o el pago del impuesto global complementario. Es decir, la gente que tiene devolución de impuestos, por ahí por abril, mayo, junio de cada año, también le van a retener esta platita para que vaya condonando la deuda que tuvo por concepto de este crédito blando COVID clase media. Te digo, no es lo que esperábamos. Vamos a profundizar después el tema de la FP, George, pero este es el primero de los 4. No es lo que esperábamos. Pero yo sí creo, y me hago parte de tus palabras, Jorge, que es novedoso en relación a lo que veníamos escuchando tradicionalmente
en los últimos años. Ni siquiera con este gobierno de Sebastián Piñera, Jorge. Tradicionalmente, la gente que tiene ingresos superiores a 500.000 pesos prácticamente no recibía ayuda en Chile. No, es verdad, de todas maneras. Oye, pero ese sería uno de los cuatro ejes, pues el crédito blando, ¿no es cierto? Con pago, Es el dice, primero, exactamente. contingente. Claro. Ya, el que encontré también novedoso, dice el diferimiento de cuotas de crédito hipotecario a través de garantía estatal. Eso me parece, porque tú sabes que hemos tenido con esto de la pandemia y esta crisis, hemos tenido una caída, ¿no es cierto?, en la venta de departamentos y casas, los arriendos, ya, y hay gente que no puede derechamente pagar su arriendo o su dividendo. Entonces, tal vez este tema del diferimiento de la cuota de crédito hipotecario puede ser un salvavidas. ¿Cómo operaría este? ¿Tienes ahí algún datito? Sí, tuve que poner en silencio porque aquí en la casa, no sé si tienen los gritos. Sí, están entretenidos, sí, pero es típico, ¿no? Típico. ¿Ah? Sí, lo que dice respecto a lo que tú estás preguntando, este beneficio permitirá postergar hasta el 100% de 6 dividendos, incluyendo los dividendos que se hayan postergado a partir de abril. Y el fisco entregará una garantía por las nuevas cuotas postergadas. La garantía entregada por el fisco está destinada a cubrir las nuevas cuotas postergadas en caso de haber pérdidas por incumplimiento y ejecución de la hipoteca. Y tendrá una vigencia de 60 meses desde la postergación del crédito. O sea, permite postergar hasta el 100% de 6 dividendos. Hay 6 dividendos que tú puedes postergarlo hasta el final del proceso y el fisco va a entregar una garantía al banco por esta nueva cuota postergada. Si tú finalmente no las puedes pagar, el fisco cubrirá las nuevas cuotas postergadas en caso de haber pérdidas por incumplimiento y ejecución de hipoteca. Ahí me queda la duda. O sea, se supone que debería eliminar la ejecución de una hipoteca. Ahí me queda una duda por la redacción. Pero también va a una ayuda entonces que te da 6 meses, Jorge, de alivio de uno Sí, y la de los, gracia que esos de 6 los, meses, de los más grandes, perdón, de los más grandes gastos que tiene el chileno en su salario mensual. claro, y no solamente uno de los gastos más grandes, también uno de los gastos más importantes, porque son 6. Si tú dejas de pagar el dividendo 2, 3 meses, puedes perder tu propiedad, pues te mete juicio el banco, ¿no es cierto?, etcétera, y puedes hasta perder tu propiedad. Sin embargo, acá te da un margen de 6 meses, medio año, ¿ya? Y por lo que tú señalas, puede pagarlo al final, o sea, al final del pago de este crédito. O sea, no al final de este año, sino que al final del pago del crédito total de Se ese. postergan, que es Claro, un poquitito lo que estaban ofreciendo algunos bancos, ¿te acuerdas? Jorge, sí, y esto es interesante, ¿a quiénes va dirigido? a ver. A personas que cuentan con créditos que cumplen con las siguientes condiciones. Escuchemos. Valor de la vivienda menor a 10.000 UF. Mira, eso es muy interesante también. Los tradicionales subsidios para comprar para la casa Ujú. media son para viviendas de hasta 2.000 UF. Ya. Esta ayuda para el crédito, para la postergación de los créditos hipotecarios, es para personas que tienen viviendas o compraron viviendas con valor de hasta 10.000 UF. O sea, estás hablando, Jorge, de hasta 260 millones de pesos. Ya, una cantidad importante. Una cantidad importante. O sea, por ejemplo, todas las personas que vivimos en nuestra comuna Ujú. podríamos acceder. Lo que representa, dice aquí, el más del 90% de las viviendas principales. Tiene que ser, sí, solo una vivienda por cliente por banco. Ya. Luego, Obvio, no, claro. Mm. claro, o sea, no vamos a financiar la casa en la playa. Exactamente, la segunda o tercera casa, pues claro. Claro. No Aunque el tener un ministro amor en Monker el... perdón, el ministro Según el Monker ministro, que todos tenemos una casa en todos tenemos departamento, dos por lo menos. casas, 3 casas, claro, sí, pues, la segunda casa. No tener una mora en el pago del dividendo superior a 29 días. Esto ha Pero, ocasionado crítica. ¿no tener un amor, perdón? Una mora. Mora, ya. Usted es un moro, una mora. Yo también Ya, escuché amor. Por favor. ya, ya, perfecto, estamos, Ando con una canción pegada que tiene Love is all around. Aquí claro, anda lo que está exacto. diciendo. No, dice Una no tener mora, sí, una perfecto, sí, mora. sí. ¿Usted me está criticando la fórmula de modular? No, era para alivianar el tema, porque realmente un poquito, ¿ah? Estos temas de plata. Ya, No una tener mora, o una sea, mora. no tienen una deuda en el fondo, ¿no es cierto? No, pero claro, mora significa que no has pagado, ¿no es cierto? Exacto, que está El pago del debiendo. dividendo superior a 29 días. Y esto ha ocasionado críticas porque, como te decía, sectores incluso pro gobierno, como el mismo senador Alamant, Ujú. eh, dice, y ahí le encuentro razón, con la pandemia partió hace 3 meses, partió en marzo, ya hay gente en marzo, y me consta, hay gente en marzo que ya quedó sin trabajo. Entonces, Pues, capaz que por ahí venga algún tipo de mejora
en el Parlamento. Claro, porque También, 29 días sería el último mes nomás, po. prácticamente. Claro. También está dirigido a personas que sean jefes de hogar y hayan sufrido una caída significativa de sus ingresos debido a alguna de las siguientes situaciones. Estar desempleados, tenemos un 11% de cesantía. Estar con contrato suspendido por ley de protección al empleo, donde yo trabajo hay mucha gente con contrato suspendido, con Claro. permiso de sueldo. Y, de nuevo, lo que te hablaba antes, ser independientes y que puedan acreditar una caída significativa en sus ingresos. Antes te hablé de la persona que tenía un taller, ¿no es cierto? Pero podemos Claro. hablar no necesariamente. Hay arquitectos que están sin Sí. trabajo. Hay Dentistas, claro, que están dentistas. sin trabajo. Entonces, también llega a profesionales, fíjate tú, hagamos un match. Profesionales a los que tradicionalmente les fue bien, que pudieron comprar una casa o un Una departamento, un propiedad, bien raíz, claro. de hasta 260 millones de pesos. Y que ahora están con problemas para pagar el dividendo. Esas personas están pagando un dividendo 700.000 pesos, 800.000 pesos. Claro. O sea, es un dividendo importante. Si va este desahogo para que poder postergar hasta 6 dividendos, créeme, Jorge, que es una ayuda muy importante para ellos. De todas maneras. De hecho, con lo que usted me está explicando, realmente comparado con el tema del retiro del 10% de los fondos AFP, considerando que muchas personas no tienen tantos fondos y mucha gente ha dejado de cotizar, ¿ya? Retirar un 10% realmente no iba a ser una gran ayuda para la mayoría. Para la Entonces, mayoría, claro. O sea, hay claro, gente sin embargo, acá ya tenemos dos instancias en que, claro, son criticables porque dicen más endeudamiento, ¿ya? Pero en la práctica, de alguna manera, te dan un alivio, 3 meses, 6 meses. Bueno, el del CAE es el que no me convence, pero me lo va a tener que explicar a la vuelta, sí parece, pues. Se nos fue la primera hora, la primera media hora. Claro. Gracias, Jorge. Así que, Ya, pues entonces vámonos a la vuelta me explica bien el del CAE, porque ese por el nombre ya no me gustó mucho. vámonos al receso, pero importante, entonces, ya tenemos 2 de 4, y las 2 de 4 no están tan malitas, ¿cierto? Me voy a quedar Son con el ayuda. comentario que hizo la FP para que después volvamos. Vamos a la primera pausa, y ya volvemos con Sin Restricciones del día 7 del 7 del 2020. Ya estamos al aire de vuelta solucionando. Gracias, Miguel, por tu sabiduría, por tus conocimientos, que solucionando problemas técnicos así. Esto pasa con los programas en vivo. Esa es una frase nueva, la acabo de inventar, Jorge. Sí, los auditores estaban felices. ¡Ah, se acabó el programa! No, se no, fueron los muchachos. lateros. Claro. No, muchachos, no se acabó el programa. Lo que pasa es que nos tomamos una tanda comercial un poco más larga nomás. Pero ya estamos de vuelta con Sin Restricciones. Oiga, ¿usted quedó de explicarme algo? Pues a mí y a nuestros amigos auditores. ¿Qué pasa con el CAE? Vamos con el tercer ¿Se pilar, cae, digamos. ¿Se cae el gobierno o no se cae el gobierno? No vamos a hablar del CAE todavía. Vamos a hablar de la ampliación del subsidio de arriendo de clase media. Fantástico. Vamos ¿Qué es la ampliación del subsidio de la clase media, George? Yo le respondo. Por favor, porque Se aquí me amplía. dice 150 lucas, no cacho, ¿y qué son? Mira, Dígame. se amplía el subsidio de arriendo a la clase media a través de una nueva postulación dirigida a grupos familiares de ingresos bajos y medios, con caída comprobada de ingresos superior al 30%. Se aumentará el monto a asignar desde 120.000 a 150.000 pesos mensuales aproximadamente, y se ampliará el valor máximo de arriendo desde 315 a 400.000 pesos. Para esta línea se consideran 50.000 subsidios por un plazo de 3 meses. ¿A quién está dirigido, Jorge? A familias de ingresos bajos y medios con caída comprobada de ingresos superior al 30%. O sea, si a ti te descontaron el sueldo en un 50%, caes en esta categoría. Familias que no han obtenido con anterioridad el subsidio de arriendo. Familias que no estén cubiertos por el ingreso familiar de emergencia. Y familias que arriendan una vivienda por un valor máximo de 400.000 pesos. Aquí claramente, Jorge, estamos hablando de la clase media, pero así como pegó en el centro de la clase media. Gente que arrienda hasta 400.000 pesos, le van a entregar un subsidio, que el subsidio no es devolución, ¿eh? El subsidio es un apoyo, es un complemento, ¿no es cierto? Tú lo conoces mejor que yo, Jorge. De subsidio de hasta 150.000 pesos mensuales. Es decir, una persona que gasta 450.000 pesos en su arriendo, en el fondo puede decir que va a gastar 250.000. Los 150.000 restantes va a ser el Estado que le paga directamente, si no me equivoco, ese diferencial al propietario. ¿Es así, verdad, Jorge? Exactamente, claro, sí, tú tienes toda la razón. El subsidio no es un préstamo,
sino que es un complemento, o sea, te ayudan a completar una determinada cantidad y entonces tú pones una parte y el resto te lo pone el Estado. ¿Ya? El La organismo. diferencia con el subsidio tradicional, Jorge, que el otro creo que es por 2 años, en este caso, como es una medida de emergencia, es hasta por 3 meses. Por 3 meses este subsidio, ¿ya? Claro. Y el monto máximo entonces del arriendo tiene que ser por 400.000 pesos. Ese es el tercer pilar, la ampliación del subsidio de arriendo de la clase media. Y ahora tenemos la ampliación del crédito para la educación superior, algo que usted está muy interesado, la Sí, ampliación del porque CAE. es una de las cosas que más han criticado por lo que estaba viendo aquí en las redes, ¿eh? Es lo que más han criticado, o sea, más deuda, más banco, más CAE. Entonces quería ver realmente si es tan maravilloso como lo otro, pues, o sea, ¿es realmente un aporte o es más de lo mismo? Sí. Dice, hay poca información, dice, se abrirá un nuevo proceso excepcional de postulación al crédito con aval del Estado para la educación superior. Estará disponible para los estudiantes que pertenecen a hogares del 90% más vulnerables de la población. Aquí ya me enredo un poco en estas cositas. Estos beneficios que ha entregado el gobierno desde el inicio de la pandemia, siempre habla de un porcentaje de otro porcentaje mayor. Dice hogares del 90% más vulnerables de la población. Habría que definir qué sector es el más vulnerable de la población. Y de ese sector, si tú estás dentro de eso, tiene que estar dentro de los 90% más vulnerables. El otro día salía que el bono invierno o el bono COVID o el sueldo de emergencia, el ingreso de emergencia, es para las personas que están dentro del 40% del 80% más vulnerable. Entonces, ahí la cosa como que se empieza a enredar. Está dirigido a estudiantes que no cuenten con otro beneficio estudiantil como gratuidad, beca o crédito. Estudiantes cuyos hogares han visto empeorada su situación financiera posterior al último proceso de postulación a beneficios estudiantiles en marzo del 2020. Claro, o sea, la gente que postuló en el proceso que se cerró en marzo del 2020, cuando justo se iniciaba la pandemia, que le cambió la situación, ya sea porque Ya. perdió el empleo, porque se sometió a la ley de protección del empleo o por lo que sea, se le abre la puerta para que pueda postular nuevamente. Y tiene que pertenecer, decíamos, al 90% más vulnerable de la población. Obviamente, personas que no cuenten con otro beneficio estudiantil, pero aquí voy a preguntarme, gratuidad. Hay gente que no tiene la gratuidad al 100%, tiene una gratuidad de un 50%, ¿no es cierto, George? Claro. Hay gente que tiene una beca, que es por el parcial del total, o gente que tiene un crédito, un CAE, que también no te creo, entiendo yo que no te financia 100%. Entonces, ¿por qué esa gente que también se ha visto afectada por este deterioro económico no puede postular a este nuevo CAE? Esa es mi pregunta, y tú también estabas haciendo mención que una de las críticas que venía es que esto venía con más deuda. El CAE tradicionalmente te ha agobiado. Hemos visto historias trágicas respecto de la gente que no ha podido pagarlo o que lo ha pagado, pero a grandes sacrificios. Entonces aquí más encima te están diciendo, dale, endeudate Claro, más. claro, yo acá tengo varios comentarios de distintos políticos, ¿no es cierto? Y precisamente el tema del CAE es como la piedra de tope, ¿eh? Es lo más criticado, ¿ya? Tengo, por ejemplo, aquí a Fuad Chaín, timonel de la ADC, ¿ya? Esto salió en CNN Chile, ¿ya? Donde dice que algunas medidas van en la línea correcta, lo mismo que estábamos comentando nosotros, pero hay otras con las que teníamos dudas. No queda la menor duda que la última, la del CAE, es la que genera mayores dudas. Dice, algunas son derechamente insuficientes y otras simplemente no están. ¿Cómo condonar el CAE? O la posibilidad de retirar parte de los fondos AFP, que es cosa que vamos a comentar en un minuto. Ya, pero en la condonación del CAE, o sea, en el fondo, deuda sobre deuda. O sea, usted ya está endeudado con el CAE y tiene que tener determinadas características, y si no, vas a seguir endeudado. O sea, aquí hay varios que no se van a salvar con esto. ¿Te fijas? Lo de Claro. Heraldo Muñoz quería señalarlo también por lo siguiente. Ya, Heraldo Muñoz es uno de los que dice que hay que impulsar el IFE 2.0, ¿no es cierto? O sea, el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? O sea, que él ve que va por ahí, la ayuda debería ir más por ahí, ¿ya? Que por otorgar más créditos, o generar nuevas deudas, nuevos plazos, etcétera. ¿Te fijas? El Dice ingreso familiar de emergencia, Jorge, es lo que yo te decía en antes. Tengo gente muy cercana que estando dentro del 40% de la población más vulnerable no ha accedido porque tiene que estar dentro del 80%. No lo entiendo. No sé por qué no están.
El problema es que tú, yo y muchas de las personas, y la mayoría de la gente ni siquiera maneja estos criterios. Entonces, como meterse a internet, poner tu root y ver si saliste sorteado, porque es casi un sorteo esto. O sea, te veré beneficiado, pongo mi root y veo, no sé, pues lo pongo en distintas páginas de servicios sociales, a ver si me cae algo, pues, algo por el Claro, estilo. y si no, y si te dice, no, usted no es beneficiario, tú te quedas ahí nomás porque Porque anda a no hacer un sabes cómo tramitado. abordarlo, pues. Claro, o sea, ¿por qué no soy beneficiario si parece que tengo esta característica o esta otra? Bueno, para Edaldo Muñoz dice la solución no puede ser más endeudamiento. Yo creo que siempre apunta a lo mismo, a lo del CAE. Y él insiste en el tema de este ingreso familiar de emergencia 2.0, que ahí debería ponerse el énfasis. ¿Te fijas? Así que Yo Carlos Monte dice que las medidas son reales, pero son limitadas y llegan tarde, con retraso. ¿Ya? en eso estoy de acuerdo. En eso En estoy de el- acuerdo. ¿Y sabes por qué llegaron tarde, Jorge? ¿O por qué llegaron? a Ante la ver. inminencia de intervenir el sistema de la AFP, el gobierno se vio obligado a dar una alternativa. Porque así como Sí, estaba, tenían que intervenir la AFP. usted tiene toda la razón y no solo tú, en realidad es el comentario obligado que sale aquí en los distintos medios informativos, ya de que era un hecho de que esta idea del retiro del 10% de la AFP venía con fuerza, ya que dentro de los parlamentarios, que era como un clamor popular, que era que los parlamentarios ahora sí iban a representar, ¿no es cierto?, los deseos de la ciudadanía. Incluso economistas que comentamos la semana pasada, ahora cuando hablamos de Joseph Ramos, que no es precisamente comunista, sino que es bastante neoliberal, hasta él hablaba de, ¿no es cierto?, de este 10% en base a la que tú has cotizado y que después lo devolverías trabajando un año más, o sea, postergando tu jubilación. Entonces, como la discusión esa ya está más que instalada, viene el ministro Briones, le pega el portazo y dice, con esto se acabó la discusión de la FP. Nada que decir. Esto es mucho mejor que el retiro del 10%. Y en eso estoy de acuerdo. Porque en el caso de las personas que han cotizado poco o nada, o los más jóvenes que quizás cuánto tendrían cotizado, en el fondo quería señalar otro comentario más. O sea, sale aquí de Convergencia Social el diputado Diego Ibáñez, dice, si sabemos que la causa del malestar de la clase media es la deuda, la respuesta a la crisis no puede ser más deuda. Tiene lógica eso, ¿ya? Decirle hoy a los estudiantes que se suscriban al CAE es ponerle la soga al cuello y seguir regalando la dignidad a las familias de Chile a los bancos. Pero Jorge, ya Sí, estábamos acá la duda que hablando me queda, de, esto la, del CAE, de la AFP. lo del CAE, ¿se mantiene el banco o no? ¿Esto va a ser, o va a ser Sí, como el primero que tú señalaste? no, Ya no, no, que va a sí, ser por la tesorería. un crédito con aval del Estado. Ah, ya, o sea, seguimos con el banco. O sea, ahí como que la cosa no convence mucho entonces. Oye, había mencionado lo de Joseph Ramos, para resumirlo, no decirlo todo de nuevo, ya, pero en la práctica es eso, o sea, el nivel de cotización en Chile es bajo. Ya las personas más jóvenes han cotizado poco, entonces sacar un 10% tal vez no sea una gran solución. Pero yo creo que va por el lado de lo que decía Heraldo Muñoz, el lado de inyectarle dinero fresco a la gente, pero de forma directa. No ampliando el plazo de pago, ya, o corriendo para al final las cuotas, sino que una ayuda realmente directa, ¿ya? A Yo eso creo, yo creo que Jorge, apunta. mira, Dígame. a ver, yo creo realmente que si, en el ejemplo que dice Heraldo Muñoz, si la gente puede acceder al 10% de los fondos de la AFP y sin esta ayuda, por ejemplo, de postergar las cuotas, va a gastar la plata, gran porcentaje de la plata la va a pagar en dividendos y le va a pagar a los Claro, bancos. La plata se exactamente. va a ir en eso. Sí. Entonces, si estamos hablando de plata para hoy, en ese ejemplo solamente, yo creo que esta también es plata para hoy. La posibilidad de prorrogar los dividendos para después. Esa es la primera cosa. Lo segundo, creo que el tema no se ha terminado acá, no se ha zanjado el tema de la AFP. Creo que el tema va a seguir. De hecho, los diputados ya siguen hablando del asunto como si no hubiera ocurrido nada. Y podría haber un veto entonces, ya lo estabas mencionando tú cuando estábamos hablando en Sí, la pausa, que podría venir un veto de parte del gobierno. Pero el tema, insisto, no se cerró, van a seguir adelante. Y aquí yo creo que, y me parece sano que así sea, estamos los que estamos contra el sistema de la AFP y está la gente que está a favor del sistema de la AFP. Y este retiro del 10% apunta más que todo a la gente que estamos en contra del sistema. Porque tú puedes haber perdido 10%,
porque uno no conoce mucho esto de los vaivenes de la inversión, ¿no es cierto? Y uno Claro. tampoco está pendiente de cambiarse de fondo del A al C, del C al E y después volver al E y no sé qué. Entonces, de repente te pilló en el A y perdiste un 10% de tus fondos. Bueno, y si me viene a pasar el 10%, prefiero gastarlo yo que perderlo. Finalmente lo que lo perdió fue la administradora. Y digamos que esta cuestión parte de cuando uno se hace responsable o copartícipe, corresponsable de pagar las pérdidas que ocasiona tu propia inversión, es cuando parten los multifondos durante el gobierno del presidente Lagos. Es ahí cuando se crean los multifondos, te dicen ya, ok, si usted va a tener la opción de elegir en qué fondo invertir, pasando del de mayor riesgo que es el A al de menor riesgo que es el E, la AFP se sale, nos hace responsable por estas pérdidas, la asume 100% ustedes. ¿A quién le preguntaron eso? No se lo preguntaron a nadie. De un día para otro se legisló en el Parlamento, se discutió en el Parlamento, se legisló, ya sabemos cómo se legislan las cosas en Chile. Sería interesante saber cómo fue el lobby que hubo de las AFP y los intereses que corrieron ahí en esa época. Y de un día para otro, ¡pum!, nos hicimos responsables de las inversiones que también yo no decido esa inversión. Yo digo fondo A o fondo E, pero yo no decido que mi plata vaya a esta empresa, a este banco o incluso como coima para este partido político. De eso es lo que estamos hablando, ¿sí o no? Exactamente. Lo explicaste, pero muy bien, o sea, muy didáctico, muy claro. Básicamente ese es el tema. Acá la discusión es que la AFP insisten en una postura así como bien jurídica de que los fondos son para la jubilación, no para otro fin. Ya, por ende, si usted retira fondos antes, ya, ese dinero ya no sería para tu jubilación, porque a lo mejor lo está retirando para pagar un auto nuevo, para salir a carretear o para pagar los estudios de tu hija, o sea, ¿te fijas? Pero ya no Les vamos sería a para tu entregar plata jubilación. a quienes no lo necesitan, dijo la manta. Le vamos a regalar la plata a quienes no lo necesitan. Bueno, él entiende tanto de la necesidad de la gente, porque queréis que te diga. No, pero Y además que refiriéndome con su plata, le vamos claro, a regalar la plata. O sea, si el plata no es mía, no es tuya. bueno, es que ahí viene el tema. Tú señalaste las dos cosas. Primero, la FP se resiste porque ellos dicen este dinero es para la jubilación, ¿ya? Y se afirman de eso. Segundo, ya la gente como tú, como yo decimos, ya, perfecto, el dinero es para la jubilación, pero ¿a quién le pertenece? ¿A la FP o al que cotiza? La FP dice, el dinero es de los cotizantes, pero no pueden ocuparlo hasta que jubilen. ¿Te fijas? Esa es la restricción. ¿Ah? Esa es la restricción. Ahora, el tema es que ya hemos visto casos de personas con enfermedades terminales, ya o catastróficas, más que terminales, catastróficas. Hemos visto personas con problemas de dividendos. Hemos visto personas que, en el fondo, no sacan nada con esperar la jubilación porque necesitan el dinero ahora. ¿No es cierto? ¿Ya? Y la FP ni siquiera se la presta, porque por último, si fueran más vivarachos, más negociantes, podrían hacer un sistema de préstamo. Mire, le presto parte de su fondo para que usted lo ocupe y después lo recuperamos, bla, bla, bla. No, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque dicen que entonces no podrían pagar, ¿no es cierto?, las jubilaciones. Y ahí es donde viene la duda razonable. ¿Es porque no está el dinero en Chile? ¿Es porque las inversiones han sido tan malas que han ido perdiendo? ¿Es porque el dinero está en empresas en Chile, pero no para los chilenos? ¿Ya? O derechamente es porque si la gente empieza a sacar la plata de la AFP, el sistema no se financia y se cae, ¿no? ¿Te fijas? ¿El sistema de pensiones o el sistema económico? El sistema económico, porque hay que aclarar esto para que nuestros amigos entiendan, ya el sistema de FP no se creó para que la gente tuviera una jubilación digna, se creó para capitalizar y financiar las inversiones de empresas durante el periodo, ¿no es cierto?, no, en que se implementa el neoliberalismo en Chile. O sea, ¿dónde hay Que yo platita creo, fresca que necesito? La que tienes tú guardada. Bueno, no la guarde, pásamela a mí, yo la ocupo en mi empresa y le voy a dar una ganancia, una utilidad, así cuando usted jubile va a tener una buena jubilación. Bueno, ese era el trato original. El trato no se ha cumplido porque los tipos siguen ocupando nuestro dinero para sus inversiones, sin embargo las jubilaciones que sacamos son paupérrimas, por ser suave, ¿no es cierto? claro. Ahora, yo como idea creo que la AFP cuando surge en plena crisis económica de los 80, de ahí salieron las platas para reactivar la economía, y es una Claro, idea, muy buena idea, que después tú puedas, tu propio fondo genere utilidades para que tú te pagues tu propia pensión en el futuro, también es una muy buena idea. Pero ya empieza el asuntito cuando hablamos, los multifondos, tú te haces responsable, yo no me hago responsable, la utilidad de la FP son una brutalidad que cada vez genera más resentimiento. Porque a lo mejor si la utilidad de la FP fuera algo razonable,
uno diría, bueno, el mercado, ¿no es cierto? Es Sí, lo es que que hay. sabes Luis Miguel, lo de la utilidad, ya que lo mencionaste, hay un dato interesante, ¿ya? Y es el siguiente. Tal vez tú dices, la utilidad de la AFP comparado a las pensiones que se pagan, no tiene comparación en realidad. La utilidad de la AFP todos los años nos vemos semestre aquí y allá, que son utilidades enormes, ¿ya? Y las pensiones que se pagan son mínimas. Entonces, la sensación que le queda a la gente es que este negocio le va muy bien a una parte, pero los que deberíamos beneficiarnos de ello no nos llega a nada. Sería distinto si tal vez por ley la AFP, dentro de estas utilidades que tienen, que ganan, tuvieran que tomar parte de esa utilidad y redistribuirla entre sus propios afiliados, pues, como una sociedad, ¿no? ¿Te fijas? Como una sociedad anónima. Claro, y ahí la gente estaría entonces más conforme porque si la FP sacó tal utilidad, ¿ya? Y distribuye un porcentaje, ni siquiera digo todo, porque tiene que pagar empleados, etcétera, etcétera, y también sacar su parte por el negocio que hace, ¿ya? Bueno, pero una parte que la destine a redistribuirla entre los mismos afiliados de esa FP, y ahí estaríamos todos más felices, y yo creo que sería, no sé, una gran inyección, pero sí sería una inyección importante para algunas pensiones, tal vez las más bajas, ¿o no es cierto? ¿Sabes, Jorge? Dígame. Antes que te traten de estatista y de rojo, nos vamos a ir a una pausa mejor. Son las 19:01. Vámonos a la segunda pausa y ya venimos con la tragedia de él. La tragedia de El Patacal vamos a hablar y también de la matanza de Rankin. Así que apotrínquese porque la cosa viene fuerte. Perfecto. Vamos y ya venimos con Sin Restricciones, Radio Hoy, 7/7 del 2020. Nos pidieron ¿No? conversando y volvimos ya al aire. Tú me decías, don Jorge Araya, que Dígame. vamos a hablar de De la la tragedia tragedia de del El Alpatacal. Patacal. Sí, ¿sabe? Te voy a decir algo antes que partas. Dígame, cuénteme. Cuando yo te invité a participar acá, Sí. me acordé de hechos históricos, como te dije en su momento, no conocidos masivamente. Ujú. Y de uno de los que me acordé fue de este, Ah, sí, mira, que es una mira qué historia detalle. muy bonita, es una historia muy patriótica, aunque no me gusta mucho la palabra, pero sí muy patriótica, y me causó mucha emoción, mucho impacto cuando la escuché, de haber tenido ahí 13, 14 años quizás, y por eso me quedó bien grabada esa cuestión, esas historias maravillosas que alguna vez lo conversamos en alguna parte, Jorge, en una reunión en común, donde Ujú. dijimos, hay tantos hechos en la historia de Chile, desconocidos por la masa, y que podrían ser perfectamente unas muy buenas películas. De todas maneras, o sea, usted sabe que yo soy un enamorado de la historia en general, pero la historia de Chile tiene momentos muy bonitos, muy dramáticos a veces, pero bueno, ya hay dolor, pero también hay esperanza. Y esta es una de esas historias, pues, aunque el colofón no es muy bonito, pero ahí le voy a contar por qué. Ya elegí esta historia y la que vamos a contar un ratito más porque yo encuentro que tienen mucho que ver con con un poco con la actualidad. Ya, en el caso de la tragedia de Patacales, porque fue un día como hoy, un 7 de julio, pero de 1927, ya estaba en el gobierno el general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Y ese año el gobierno argentino invitó al de Chile a participar en una serie de ceremonias de celebración ya del centenario del general Bartolomé Mitre. Mitre fue un personaje que estuvo en Chile, exiliado ya en el siglo XIX, ya fue un importante personaje de la intelectualidad de la época, ya después volvió a su país, ganó la guerra civil que hubo allá, fue presidente de Argentina, fue el que lideró a Argentina en la guerra de la Triple Alianza, que hablamos a principios de año, ¿se acuerdan? ¿Ya? Fue senador de la República y fue siempre un gran amigo de Chile. Fíjense que cuando Bolivia hizo el tratado de secreto con Perú en 1873, ¿ya? Y invitaron a Argentina a sumarse, los diputados argentinos votaron a favor, pero en el Senado un hombre se opuso y fue don Bartolomé Mitre que dijo no podemos sumarnos a este tratado contra Chile cuando peleamos juntos la independencia. ¿Te fijas? Fue un amigo de Chile. Bueno, la cosa es que ese fue Mitre, Buena, ¿ya? Pero don Bartolomé Mitre, ya no es cierto, se celebraba el centenario en Buenos Aires y se invitó a delegaciones de las escuelas militares de toda América Latina, ¿no es cierto? De Uruguay, Paraguay, Brasil, por supuesto la Escuela Militar de Chile. Así que acá se mandaron dos compañías de cadetes que tenían entre 12 y 15 años. Eso es lo que impacta también en la historia. Porque uno piensa los cadetes actuales son todos jóvenes de mayores de 18 años, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo usted entraba niñito a la academia. te Así que hago un 12, paréntesis, Jorge. dígame. En la escuela de Naval siguen entrando niños de segundo medio, 15 Mm, años. Ahora no sé, yo me acuerdo que me salvé jabonaba que no me metiera mi papá porque quería que entrara a los 14 años. No sé, me pillaste. Tal vez nuestros amigos ahí que nos escuchan, alguno, don Carlos Espinosa nos puede ahí
mandar un WhatsApp para contarnos si todavía sigue así eso. ¿Ya? Lo que sé que estos jóvenes cadetes de 12 a 15 años iban, ¿no es cierto?, liderados por el director de la escuela militar, el coronel José María Barceló Lira. ¿Ya? Partieron del antiguo cuartel que se encuentra, ¿no es cierto?, ahora donde está ahí el Museo Militar, ¿no es cierto?, ahí en Calle Blanco. El 6 de julio ya llegaron a los Andes y ahí tomaron el ferrocarril trasandino. ¿Ya? Una maravilla también, deberíamos hablar de algún día de él, de una maravilla tecnológica en su minuto, ya un ferrocarril de cremallera, porque tenía que ir subiendo, ¿no es cierto?, así, ya para no caerse, para no devolverse, ya, por la cordillera, y llegaron a Mendoza, pues, ya, en Mendoza hicieron el cambio y tomaron, ¿no es cierto?, la otra locomotora que los iba a trasladar a Buenos Aires. Hasta ahí era un viaje soñado, ¿no es cierto? Yo me imagino a estos jóvenes pasándolo bien ahí, entretenidos ahí, con sus oficiales a cargo, todo un paseo muy bonito. Pero la madrugada de un día como hoy, del 7 de julio, ya, mientras todavía dormían en los vagones, ¿no es cierto?, que iban los jóvenes, ya, otro tren que venía en sentido contrario chocó de frente, ya, contra el tren que había salido de Mendoza con los jóvenes oficiales chilenos, ya, y se descarrilaron ambos trenes y se produjo un incendio. Ya, las escenas fueron dantescas. Tal vez la escena más dantesca fue que el carro donde venían los caballos de la escuela para los jóvenes, ya, quedaron atrapados los pobres animales en medio de los fierros retorcidos en el medio del incendio, ya, y relinchando ahí adoloridos, pero no eran los únicos. También habían los jóvenes cadetes que también quedaron atrapados entre medio de los fierros. Entre ellos quedó el director de la escuela, pues el señor Barceló falleció instantáneamente casi. ¿Te fijas? 12 cadetes finalmente murieron, ya, y 31 quedaron heridos. ¿Ya? Así que, por supuesto que fallecieron también una nómina importante de funcionarios de ferrocarriles trasandinos, argentinos, ¿ya? Y otras personas que también iban en el convoy. Así que, incluso, años después, 2 soldados fallecieron a partir de las secuelas del accidente. O sea, fue un drama total. ¿Ya? Lo peor de la tragedia es que había que recuperar los cadáveres de entre los fierros retorcidos y del incendio, ¿ya? Y empezar a enviarlos de vuelta a Santiago, primero a los Andes. ¿Te fijas? Y después a Santiago, donde estaban sus parientes esperándolo, ¿ya? Pero el presidente Carlos Ibáñez del Campo tomó una decisión. Y la decisión fue que los jóvenes que no habían sido afectados tomaran lo poco y nada que les había quedado, porque también el bagaje se quemó, pues, en el incendio del tren. Entonces los uniformes, ¿no es cierto?, los trajes, la banda, todo, ya, lo que quedó fueran igual a Buenos Aires y se presentaran de todas maneras. En algún minuto alguien criticó, pero ¿cómo que inhumano? ¿Ya? Pero los mismos jóvenes dijeron, no, nosotros somos, ¿no es cierto?, somos chilenos, un chileno no se rinde nunca, vamos y nos presentamos nomás. Y también en honor a nuestros compañeros caídos, porque ellos iban todos, ¿no es cierto?, a desfilar. Así que al final fueron 120 cadetes y 5 oficiales los que el 9 de julio, ¿ya?, de 1927, desfilaron por las calles de Buenos Aires. Déjame tomar aire porque me emociona esto. ¿Ya? Me emociona porque la imagen que tengo, la foto acá, ¿no es cierto? La foto de los jóvenes y un periodista trasandino coloca en un diario de la época. Parecían extranjeros como desfilaron, ¿ah? Con la ropa que tenían. Claro, dice, cuando los cadetes chilenos desfilaron por las calles de Buenos Aires, toda la ciudad se conmovió, presenciando escenas verdaderamente impresionantes en las calles de Florida, donde la muchedumbre se revolvía pugnando por romper el doble cordón humano formado por los cadetes de los demás países sudamericanos para abrir paso de honor a la Escuela Militar de Chile. Y está la fotografía, es impresionante, impresionante, ¿qué quieres que te diga? Así que, mira, el dolor y la gloria, porque acá en Santiago al mismo tiempo los familiares recibían los cadáveres de sus deudos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los cadetes chilenos eran ovacionados por el pueblo argentino. ¿Te fijas? Bueno, esto fue tanto así, ya que terminado todas estas festividades, el gobierno de Argentina decidió instalar una estatua de bronce de 4 metros de altura en el lugar, ya, de Alpatacal, donde fue el accidente, ya, que fue rebautizado a partir de ese momento como Cadetes de Chile. Hasta ahí la historia maravillosa, pero aquí viene la parte triste, pues. Ya, resulta que con los años la estación Cadetes de Chile quedó abandonada. Se acabó el nudo ferroviario, se acabaron los trenes y la estación se convirtió en una estación fantasma, quedó abandonada. Y con los años la gente olvidó por qué se llamaba Cadetes de Chile, y lo peor de todo fue el 2006, cuando la estatua de 4 metros de bronce fue robada, cortada y reducida. Hasta el día de hoy nunca se han encontrado los culpables. Bueno, eso fue en Argentina, porque acá en Santiago de Chile sí tenemos al Patacal todavía. Porque ¿dónde? Cualquiera que haya ido a la escuela militar y haya entrado a su patio principal donde se hace la ceremonia, ya ese patio se llama Patio Alpatacal y está la placa con los nombres de los caídos.
Pero O sea que usted, acá usted en cuenta la Chile todavía cuestión, lo Jorge, recordamos. Dígame, usted cuenta Escuela la Militar cuestión de como Chile. si cualquiera de nosotros vamos a la escuela militar, po. Pero ¿hay alguna cuestión popular, alguna plaza, alguna placa, algún monumento que sea de la ciudadanía a estos héroes? ¿O No, pues solamente de la la institución? placa, mira, la estoy viendo aquí en la foto, la placa recordatoria, ¿no es cierto? 7 de julio de 1997, al Patacal, está la lista de los cadetes y los oficiales fallecidos, ¿cá? Y bueno, un pequeño recuerdo que está en Pero esta. la placa está Acá en la tengo escuela la militar. foto, mira, acá tengo otra foto también de La Chilena, así se llamaba la estatua. Todos los que pasaban por ahí la conocían como La Chilena, ya que George, ¿me recordaba el escuchas? lugar. Sí, te estoy escuchando, ahora Te sí. pregunto, ¿existe algo en la ciudad o solamente la escuela militar? No, yo por lo que tengo entendido acá, por lo que investigué y leí, solo en la escuela militar está este recordatorio de Qué estos lástima, cadetes. ¿viste? Por eso decíamos al principio, son historias que la gente no las conoce. Y no las Ahora la conoce conoció, porque, pues, ahora la conoció, pues. Oye, yo les pido disculpas, amigos auditores, ¿ah? A lo mejor piensan, oye, que le pone color el profe, pero a mí esta historia, tú me lo dijiste Miguel, al principio, esta historia a mí me emociona, porque estoy viendo a esos jóvenes, esos rostros, ¿no es cierto?, marchando gallardamente con sus uniformes raídos, rotos y quemados algunos, y sin embargo, con el orgullo de ser chilenos. ¿Qué quieres que te diga? Ah, bueno, esa ahí fue está la tragedia del el Patacalpa. agradecimiento de Chile está en lo que te estoy diciendo. O sea, finalmente unos pocos tienen la suerte de conocer esta historia realmente heroica, realmente para enorgullecerse de los uniformados chilenos. Muchas veces no precisamente no nos enorgullecemos de ellos, pero esta sí es una muestra. Algunos de estos me gustaría saber, ¿alguno de estos sobrevivientes fue oficial del ejército? ¿Llegó a ser oficial y tuvo algún Oye, mando qué por ahí buena por los 70, pregunta, Luis por Miguel. los Tienes toda 60? la razón. Mira, no es difícil investigarlo porque habría que buscar el listado de los sobrevivientes y después revisar, ¿no es cierto?, los distintos años, las clases y los oficiales y podríamos ver que a lo mejor alguno llegó a algún alto grado, pues quién sabe. ¿Te fijas? Sería interesante saberlo. Sí, buena. Bueno, Y George, también nuestros amigos auditores que nos están escuchando, a lo mejor podrían aportarnos el dato en algún minuto, tal vez no ahora, pero dentro de la semana, no sé, pues ahí, o para el próximo programa. Sería muy interesante. Oiga, la otra historia que le traigo también me emociona hasta las lágrimas, pero no se preocupen, ya no voy a llorar de nuevo. oye, Ya Llorón, me- antes que se sí, nos vaya lejos, dígame. para entrar a la Ponte. escuela naval se requiere haber cursado o estar cursando el cuarto año de la enseñanza media. Así Ah, que ya sé. ya no es Sí. como antes que entraban los cabros chicos de 15 años. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en octavo, mi papá me dijo, Flaco, ¿quieres aprender a nadar? Y yo, sí, papá. Y me dijo, ya, entra a la escuela naval. Entonces yo ahí dije, no, po, en la piscina. Porque mi papá quería que fuera, me acuerdo que entrara a la escuela. Al final, bueno, yo no quería dejar mi colegio y a mis amigos, pues. ¿No es cierto? Así somos, po. ¿Qué quiere que le diga? Oiga, pero la otra historia también es emotiva, pero es dramática, es brutal y es muy actual. Porque, mira, el otro día estaba viendo las noticias, amigos míos, amigos auditores, y vi, ¿no es cierto?, a nuestros pueblos originarios, ahí los mapuches, estos orgullosos guerreros de Arauco, ¿no es cierto?, ya marchando por las calles de Temuco, reclamando, ¿no es cierto?, ya porque tengan beneficios los que están presos, ¿no es cierto?, como el Mache Celestino Córdoba, que incluso está enfermo. ¿Te fijas? Y que ya cumplido, tengo entendido, la mitad de su condena, y sin embargo no puede acceder a los mismos beneficios que otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vi, bueno, las imágenes de siempre, ¿no es cierto? Que la bomba lacrimógena, que la represión policial, ¿ya? O cuando vemos, ¿no es cierto?, a las mujeres mapuches que van a vender su verdura a Temuco y les dan vueltas sus canastos. Entonces, y te da esa indignación de ver a este pueblo orgulloso, humillado siempre, ¿no es cierto? Y que los chilenos no hemos, no es que no hemos olvidado de ellos, sino que no le hemos reconocido su verdadero valor. ¿Te fijas? Entonces, estaba en eso viendo las noticias cuando de repente me encuentro con la siguiente efeméride, ¿ya? Un 6 de julio, pero de 1934, ¿ya? Se produjo, ¿ya?, en la zona de Lonquimay, ¿ah? Una zona que los que la conocen, tenemos un amigo común, ¿no es cierto?, don Luis Muñoz, que conoce la zona, me invitó incluso a conocerla, ahora estoy arrepentido de no haber ido, porque es una zona que en esta época del año hay nieve, está el volcán Lonquimay, es de difícil acceso. Ahí viven familias mapuche y pehuenches que se dedican más bien a la ganadería, ya algo de cultivo, pero es una zona bien pionera, bien complicada desde el punto de vista climático, ¿no es cierto?, muy fría. Ya, y resulta que esta es la zona, ahí cerca del volcán Lonquimay, donde se encuentra la localidad de Ranquil, ya, y ahí fue donde en 1934 se va a producir una horrenda matanza. Algunos hablan de que fue la primera, los primeros detenidos desaparecidos de la historia, pero bueno, la cosa que para ser breve, ya en virtud del tiempo, ¿qué pasó en Rankin? Bueno,
Rankin, región de la Araucanía, el tema es que ya, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX, el Estado chileno había estado otorgando tierras, ¿no es cierto?, a particulares, ya loteando tierras que habían sido originalmente de indígenas, ya, pero que eran tomadas por el Estado y loteadas entre los particulares, ya, y como parte, ¿no es cierto?, de la venta de esas tierras a privados. Ya, así que desde 1881, la hijuela de Rankin, que era parte de un latifundio llamado San Ignacio de Pemehue, ya, 132.000 hectáreas de terreno, ese era el fondo, ya, estaban siendo loteadas por el Estado de Chile. ¿Ya? Y originalmente esas tierras eran de mapuche y pehuenche, ¿ya? Sin embargo, llegaron latifundistas de Temuco que tomaron, por ejemplo, el señor Bunster, tomaron posesión de esas tierras con el apoyo del gobierno de turno. Ya, el conflicto llegó a 1929, empezó a generarse, ¿no es cierto?, el conflicto fuerte, porque el general Carlos Ibáñez del Campo, el mismo del que hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto?, en lo del Patacal, ya dictó un decreto, ya, que reconocía a una familia, Puelma Castillo, ya la propiedad de 139.362 hectáreas en el Alto Biobío. ¿Te fijas? O sea, todo el fondo que hablamos más la escuela de Rankin. ¿Ya? A esto los campesinos, que habían campesinos chilenos y por supuesto los pehuenches y mapuches reaccionaron, ya señalando de que ellos ya tenían un sindicato organizado, el Sindicato Agrícola de Lonquimay, ¿ya? Y que por ende tenían derecho a esas tierras porque de hecho vivían y trabajaban ahí, no en esos años, sino que de manera ancestral algunos. Así que bueno, no voy a entrar en todos los litigios legales aquí, juicios más, juicios menos, ya lo único que les puedo señalar es que el Partido Comunista de Chile ya apoyó la reivindicación de estos campesinos, ¿no es cierto?, y de estos pueblos, ya, y ahí aparece alguien vinculado a usted, pues don Luis Miguel Ramales, por eso que también me gustó la historia. ¿Por qué? Es el secretario general del Partido Comunista de la época, ¿Ya? don Manuel Contreras Labarca, ¿no es cierto? Exacto, él fue el que apoyó, y el Partido Comunista, había un dirigente comunista que fue y organizó a los campesinos y dijo, de aquí no nos saca nadie, nosotros los apoyamos, y los organizó. ¿Te fijas? Bueno, en virtud del tiempo, ¿qué pasó? Que los hacendados Puelma y Bunster, latifundistas de Temuco, ya le exigieron al nuevo gobernante, porque ya estamos en 1932, ¿ya?, el Arturo Alessandri Palma, que pusiera orden, porque esto era un levantamiento de bandidos, pues, ¿ya?, de delincuentes que estaban robando las legítimas tierras. ¿Te fijas? Así que el tema es que había un diputado, ¿ya?, Huenchuyán, de origen mapuche, ya, que se comunicó directamente con el gobierno de Alessandri y le dijo, si usted manda a los carabineros, esto es un incendio. O sea, aquí la cosa no se apaga con benzina. Lo que usted tiene que hacer es permitirle al sindicato, organizado por los comunistas, ¿no es cierto?, con estos comuneros, ¿ya?, permitirles comprar las tierras, pues, que ellos habitan. Imagínate, comprar las tierras de sus ancestros. O sea, pero era una solución. Yo creo que no tenían que haber pagado nada, pero era una salida. Es lo que nos pasó desde que los españoles llegaron, po. Claro, entonces, bueno, ya, la cosa es que el presidente Alessandri dijo no, porque aquí no negociamos con revoltosos ni con comunistas, pues, ¿no es cierto? Así que los campesinos, no doy mi brazo a torcer. Claro, los campesinos, los mapuches y los pehuenches que estaban ahí, ya fueron considerados ocupantes ilegales y se le dio la orden a Carabineros de Chile de desalojarlos de inmediato en estos días, en pleno junio, cuando en Lonquimay está nevando. ¿Te fijas? Quitarle sus tierras, sus animales y sacarlos de ahí, por la fuerza. En pleno junio, nuevamente el diputado, ya dirige Mapuche Huanchuyán, se comunica con el gobierno y le dice, bueno, mire, busquemos un acuerdo, pero no ahora, esperemos que mejore el clima de verdad, el clima físico, o sea, esperemos a septiembre, octubre, o sea, esperemos, porque ¿cómo los va a desalojar en estos momentos, en pleno invierno, pues? ¿Te fijas? No, inflexible el gobierno de Alessandri. Así que justo ese año, el invierno de la cordillera de Lonquimay, fue más terrible que los años anteriores, era como que hasta la naturaleza se había puesto de acuerdo. Así que, ¿qué pasó? Que el dirigente comunista se coordinó al sindicato de Lonquimay, ¿ya?, y se armaron para resistir el desalojo. ¿Te fijas? ¿Ya? Y formaron una milicia. Eran alrededor de entre 300 y 500 personas. Ahora, amigo mío, recordemos que entre esas 500 personas habían ancianos, mujeres y niños. O sea, no estoy hablando que los 500 eran militares, o sea, o eran guerrilleros, no. Sino que los hombres se armaron, ¿ya?, pero iban con sus mujeres y estaban sus niños y también estaban los más viejitos, ¿te fijas? Porque iban a defender su tierra. Esa era la idea. Bueno, aquí entonces el presidente Arturo Alessandri Palma se comunicó directamente,
ya fue a hablar con el director general de Carabineros de la época, que no tengo el nombre acá, pero que es el nombre del actual hospital de Carabineros, ¿ya? Tiene el nombre de él hasta el día de hoy, ¿ya? Y le pidió personalmente, termine la revuelta, punto. Esa fue la orden. Ya, no voy a entrar en más detalles, porque ustedes se pueden imaginar cómo terminó todo, pues, ¿ya? Llegaron, ¿no es cierto?, los carabineros, ya, en uno de los puentes que había para llegar a la zona, fue la primera trifulca, ahí cayeron 2 carabineros muertos, mejor que no hubieran muerto esos 2 carabineros, porque ahí la Correcto. represión fue brutal. Ya, Humberto al Arregada final, Valdivieso. exactamente, él era el director general de Carabineros de la época, y es el nombre ahora del hospital, y ahí está el reclamo de la comunidad mapuche hasta el día de hoy. Alessandri tiene su estatua en la Alameda, frente a la Moneda, ¿ya? Y el director general de Carabineros de la Matanza de Rankin es el nombre del hospital hasta el día de hoy. Bueno, es el reclamo de ellos. Ahí partió todo, ¿ah? Sigo con la historia. Al final los Carabineros de Chile, ¿ya? Muchos de los dirigentes, como vieron que iban con niños, con los ancianos, las mujeres, dijeron, ¿saben qué? No vale la pena resistir, ¿ya? Entonces, se entregaron, se rindieron, ¿ya? Y los Carabineros entonces tomaron alrededor de 500 prisioneros. ¿Por qué digo alrededor? Porque la cifra exacta nunca quedó clara, porque el informe de Carabineros fueron todos contradictorios. O sea que para variar los montajes partieron en esa época, ya parece. ¿Te fijas? ¿Ya? Así que alrededor de 500 personas, ¿ya? Así que, para hacer corta la historia, al final solo 63 llegaron detenidos a Temuco, pues, de las alrededor de 500 personas. Entonces la pregunta que todos empezaron a hacer, ¿cómo es el asunto? O sea, ¿y el resto dónde quedó? Y ahí vino la respuesta de Carabineros. No, lo que pasa es que muchos de ellos se trataron de escapar por la cordillera argentina, en pleno invierno con la nevada. Y si no, otros trataron de escapar por el río y se ahogaron. ¿Qué diría la Natalia Valdebenito? Bueno, usted sabe, pues. Ya, lo único que puedo señalar acá, que pasó el tiempo y empezaron a aparecer los testimonios, pues, ya, de torturas. Dice que aquí a un lonco le cortaron la lengua, las orejas y le sacaron los ojos. Una familia, los Sepúlveda, que fueron más de 20 personas asesinadas por Carabineros, desde el abuelo, 70 años, hasta un niño de 2 años. Bueno, esos son testimonios que uno dice, no, pero es que eso lo inventaron después, pues. Eso lo inventaron después. ¿Por qué? Porque en su minuto, cuando se habló de Rankin, nadie habló de la matanza, todo se habló de el levantamiento y que los de Rankin eran bandoleros, eran como unos pincheras que andaban violando mujeres, matando a los latifundistas y incendiando las casas, pues. ¿Te fijas? Esa fue la propaganda de la época. La verdad es que aquí tengo al historiador Ricardo Donoso, ¿ya? Y dice acá en su libro Alessandri, agitador y demoledor, dice, un grupo de inquilinos del fondo Rankin, levantados en armas, abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron en una extensión de 150 kilómetros, pasando cuchillo a pulpero, mayordomo y propietarios que intentaron oponérseles. Esa era la historia oficial. Ahora, amigos míos, con el tiempo, ya sabemos que, evidentemente, eso fue la historia que quedó, que nos contaron, ¿ya? Pero que en la práctica esas 500, no sé cuántas más personas de Rankin, las que sufrieron la verdadera represión del gobierno de Alessandri, ya son los únicos que saben la verdad y que desgraciadamente no están ahora para contarla. ¿Por qué? Porque fueron ahogados en sangre. Es probable que haya muerto algunos fusilados o probable que otros verdaderamente se ahogaron y también creo probable que algunos murieran congelados tratando de escapar a Argentina. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Ya? Por la brutal respuesta, ¿ya?, del gobierno de Arturo Alessandri Palma. Acá tengo la primera sesión. George? No, hay hartos testimonios y después esto se ha investigado bastante, pero de alguna manera siempre están las dos versiones. La versión de que Carabineros fue a poner orden porque estos eran unos bandoleros que andaban asesinando y violando, ¿ya? Y la versión, ¿no es cierto?, de los reprimidos que dicen que ellos fueron brutalmente asaltados por Carabineros y asesinados sin juicio ni nada. O sea, porque la orden del presidente era terminar con el levantamiento a como diera lugar. Por eso yo conté los antecedentes. Esto no fue un levantamiento porque nada. Esto era gente de la tierra que vivía ahí, ¿no es cierto?, ancestrales, muchos de ellos, otros eran colonos chilenos que habían llegado en la década de 1880, etcétera, a vivir a la zona, ¿ya?, y que fueron desalojados. ¿Por qué? Porque 2 latifundistas de Temuco, ¿ya?, dijeron, esas tierras son mías. ¿Te fijas? Y en vez de negociar o llegar a algún acuerdo, simplemente se llegó a lo de siempre, ¿ya?, a la brutal y simple represión. Por supuesto que no voy a decir que el otro lado eran unos ángeles, también se defendieron, ¿no es cierto?, ¿ya?, y también había harto odio y harta rabia, ¿no es cierto? Así que, ¿qué le diga? Aquí lo último para terminar la historia es que en la primera sesión de la Cámara de Diputados, el 10 de julio,
ya después de la matanza, de junio de 1934, nadie sabía nada, las noticias eran todas contradictorias, el Congreso publicó algunos informes de algunos diputados que fueron a la zona a corroborar in situ, ¿no es cierto?, in situ la veracidad de los hechos. Lo único que podemos decir es que a los pocos sobrevivientes chilenos y mapuches que lograron escapar, cruzaron la cordillera y llegaron hasta estancias en la zona de Neuquén y Río Negro, donde se mantuvieron allá porque eran buscados por la policía chilena acá en el país. Así que los pocos sobrevivientes se quedaron en Argentina y no volvieron. ¿Se fija? Después, después, ¿no es cierto?, vino, ¿no es cierto?, el gobierno de la Frente Popular, después volvió Ibáñez, mire, pasaron tantas cosas, esto se olvidó. ¿Se fijó? ¿Cuándo retomó Rankin? ¿Cuándo empezó a tomar de nuevo importancia la matanza de Rankin? Cuando en la década de los 80 el general Pinochet comienza, ¿no es cierto?, a ser propietario a los mapuches, destruyendo las tierras comunitarias. ¿Te fijas? Loteándole y convirtiéndole en pequeñas parcelas, ya para neoliberalizar también el campo chileno, pues, el campo de los mapuches. ¿Ya? Así que las comunidades mapuches ya son privatizadas en el fondo con esto de convertir en propietario a cada uno de este pueblo. Y ahí empiezan jóvenes, ¿no es cierto?, historiadores y otros a recabar datos y a descubrir, oye, pero si acá Rankin no eran los pincheras, esto no era bandolerismo, esto fue una cooperativa, un sindicato organizado por el Partido Comunista y defendido por él, ya, para los derechos de estos trabajadores, muchos de ellos ancestrales, y que fueron despojados de sus tierras, pues. Y que cuando ellos se opusieron al despojo, y en pleno invierno, mira qué crueldad, pues eso es lo que más da pena, ¿ya? Fueron simplemente abatidos. ¿Ah? Así que, mira, yo sé que Jorge Baradí no es de gusto de mucho, pero Baradí yo le rescato una cosa en su escrito. Él siempre ha sido muy crítico con este actuar del Estado chileno, un Estado que en pos del orden siempre termina reprimiendo, nunca dialogando. La matanza de Rankin, 6 de julio de 1934. Toda la razón en lo que estás diciendo. Bueno, George, antes tenemos todavía unos minutitos que nos regaló. Tenemos un subsidio, ¿ah? ¿Tenemos un subsidio de tiempo? No, una evolución que están dando, ¿ah? Esa es mi ayuda a la clase sin restricciones. Sí, oiga, pero don Luis Miguel, falta un detalle que la semana pasada nos olvidamos y nuestros amigos auditores me lo recordaron pues, en la semana. ¿La historia? Es nuestra. Y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. En este caso, el pueblo de Chile, ¿no? Así que, mira, dos historias trágicas, pero que yo creo que igual nos tienen que levantar el espíritu. Porque si bien es cierto, en Alpatacán estos jóvenes sufrieron un accidente brutal y varios de ellos murieron, ya tuvieron la entereza que tenemos los chilenos siempre de levantarnos y salir adelante, ¿no es cierto? Y con el pecho al frente, ¿no es cierto? Ya mostrarnos orgullosos como somos. Y en el caso de Rankin, la dignidad, pues amigos míos. Yo sé que muchos dicen, pero igual perdieron las tierras y los mataron. Sí, pero la dignidad no la perdieron. Ni siquiera en la muerte. Así es, Jorge. Muy interesantes las historias. Muchas gracias por traerlas y compartirlas con nosotros. Historias, como dijimos al principio, que no se conocen, no conoce la masa, y por eso es la razón de ser de este programa. Así que te lo agradezco. Jorge, lo que yo quería compartir antes de irnos, y gracias a los minutos que nos están devolviendo los amigos de la radio hoy, hay una buena noticia. Estoy leyendo lo que dijo Espacio Público, que es un centro de estudios que se ha caracterizado por ser sumamente objetivo, sumamente claro y preciso también en los análisis que ha hecho sobre la evolución de la epidemia del COVID-19 en el país. Y en el informe que entregó ayer, porque ahora están entregando informes los días lunes y los días jueves, dice lo siguiente: nos parece que la evidencia acumulada es suficiente para concluir que hemos pasado de una leve mejoría a una clara tendencia a la baja en los nuevos contagios y la positividad en la región metropolitana. Fíjate que ya está hablando entonces que hay una tendencia a la baja que es muy importante y te está llevando un mensaje de optimismo, de que pareciera que se empieza a poder visualizar la luz al final del túnel. De un promedio de 4.592 contagios que teníamos en la semana del 9 al 15 de junio, es decir, prácticamente hace 3 semanas, pasamos a 1.851 la última semana, una caída de 59.7% en 3 semanas justamente. Ellos dicen que si se mantiene esta tendencia, estaremos cerca de los 1.000 contagios diarios promedio en 2 semanas más. O sea, ojo para observar 2 semanas más de aquí antes de fin de mes.
Y al Claro. mismo tiempo señalan que la positividad también viene cayendo de un promedio semanal, Jorge, de 44.9% en la misma semana entre el 9 y el 15 de junio a un 26% la última semana. En este Per- caso de la positividad, dicen ellos, el escenario más probable es que se requieran más de 2 semanas para tener valores estables por debajo de un 10%, que es la cifra que se ha mencionado como un objetivo por parte de la autoridad para terminar con las medidas ¿cómo se llama?, de con- cuarentena y ese de tipo de situaciones. confinamiento. Gracias, Jorge, de Claro. confinamiento. Así que hay una noticia bastante interesante, bastante importante, hay que seguirla de cerca, aparentemente. Pero lo que están diciendo aquí, ellos con datos duros, están hablando que hay una tendencia a la baja. Eso es muy importante para, para Chile. Se había criticado al ministro París la semana pasada por señalar algo, ¿no es cierto? Algo parecido, de que venía como una leve baja, ¿no es cierto? Y lo criticaron señalando de que este optimismo podía ser peligroso porque ya no había pasado con la nueva normalidad, pues, ¿no es cierto? Así Claro, que, se le criticó por usar. pero tú estás señalando que la fuente ahí no es precisamente París ni el gobierno, sino que la fuente es seria, ¿ya? Sí, la fuente es espaciopúblico.cl, el centro de estudio, Claro, digamos, que se ha caracterizado por llevar un dato al dedillo, mucho más actualizado que lo que tiene el gobierno y también mucho exacto. más objetivo. Así que Así que es una buena noticia, es una buena es noticia. confiable la fuente. Claro, sí, de todas maneras. Mira, en resumen, no fue una semana tan terrible. Tenemos esa buena noticia, tenemos que el gobierno, dentro de todo, igual hay una ayuda, algo, ¿ya? Y esperamos que esto a la larga se transforme en otra efeméride más nuevas. Pues, o sea, en unos años más, cuando estemos haciendo este programa, no sé qué, ya, y no nos acordemos, de repente te acuerdas, mira, vamos a hablar de el año del coronavirus, y ahí vamos a tener nuestra efeméride, nuestra historia. ¿No? Cuando seamos Así, veteranos. Bueno, Jorge, ahora sí se nos acabó el crédito que teníamos. ok. Así es que es el momento de despedirnos. Miguel, muchas gracias a los controles. Palabras Ya. para despedirte. ¿Siguen acá ustedes? Ah, no. No. Seguimos acá. Siguen acá. Sí. Y no No, estamos ni en el aire. para complementar, sí, en un momento se pensó de hacer un informe solo lunes y jueves, pero el MinSal creo que va a seguir con los reportes diarios porque hubo que mucha gente no creía las cifras, entonces hubo mucha crítica a las cifras. Claro. Pero ellos dijeron que, bueno, vamos a continuar por mientras con reportes diarios. A lo mejor después realizan lo de lunes y jueves. Bueno, pero aquí el Pero espacio me gusta la público lo historia. va a entregar los reportes que lo entregaba cada 2 días, lo va a entregar lunes y jueves. Así que Ah, por lo menos podemos contrastar la información oficial con esta información que es de bueno. confianza. Y Buen bueno, dato. espero que se esté encontrando la famosa ola, ¿no es cierto? Y Ojalá. bueno, también hay que estar preparado, que ya sucedió en Europa, también en Asia, del segundo brote, ¿no es cierto? Que ojalá Claro. que no golpee tan fuerte y que se logre una vacuna luego. Ojalá así sea. Gracias, Miguel, por la puesta en aire. Jorge. Bueno, gracias a Dani Marilicán por el espacio, a ti por la invitación semana a semana a comentar estos temas, a Miguel por la puesta en el aire, ¿ya? Y a nuestros amigos auditores por escucharnos. Ustedes saben que yo no cuento la historia, yo siento la historia, así que hoy día la sentí mucho. Gracias por estar al aire con nosotros. Hasta la próxima semana. Bueno, ahí estaba Jorge Araya y nos despedimos hasta la próxima semana para un nuevo capítulo de Sin Restricciones. Si quieres escuchar de nuevo este capítulo, si no lo alcanzó a escuchar completo, está interesado en algo de lo que dijimos, nos puedes escuchar a través de YouTube, también a través de Spotify, a contar de mañana durante horas del día. Soy Luis Miguel Retamales y me despido aquí dándoles las gracias por su audiencia. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Miguel, muchas gracias Dani. Nos vemos o hablamos el próximo martes a la misma hora y ojalá con mejores números de la epidemia del coronavirus.